Por eso No, no no, puedo. era por el tema de la presentación. Vale, ya estamos. Vale. Ok, pues buenos días chicos, bienvenidos a Lenguajes Esotéricos. Tururú. Vale, esta es la pregunta que pone ahí es, ¿crees de verdad que te cuesta programar? Porque realmente podéis quejaros mucho de un lenguaje como C, podéis quejaros mucho de un lenguaje como Java, podéis quejaros de programar en ensamblador, porque nosotros hemos estado ahí, pues nosotros nos hemos quejado de tener que trabajar con los registros y todo eso, pero estos lenguajes que son los esotéricos van un paso más allá. Van un paso más allá y es que son prácticamente imposibles de aprender. ¿Qué son? Son lenguajes que están diseñados para experimentar con ideas extrañas, ser difíciles, como broma o algunas veces como arte en sí. Estos lenguajes no están hechos para tener uso práctico de ellos y pueden llegar a ser desde el lenguaje que veis aquí, que es un hexágono, con instrucciones bastante extrañas y pues que tendría su sentido dentro de la compilación y tendría su sentido dentro de todo, pero no tiene sentido sintáxico, no es como C, que tú lo ves y entiendes lo que hace. Tendrías que ser muy experto en ese programa, en ese lenguaje, para entenderlo. Así que vamos a hablar hoy de unos cuantos de ellos y empiezo yo hablando sobre Brain Beep. Vale, se llama Brainfuck, ¿de acuerdo? Es una palabra bastante fea, por decirlo, y por eso, a lo mejor si buscáis información sobre él, os va a costar más encontrarla. Pero es uno de los más conocidos y más extraños, en parte por su nombre y en parte por estas curiosidades de aquí. Fue diseñado para Amiga OS, o sea, el sistema operativo de Amiga, que, que es bastante antiguo y todo eso. No me acuerdo exactamente cuándo fue, creo que fue en el 94. Y el compilador, el diseñador, lo hizo para que ocupase el mínimo espacio posible. Y pues consiguió que su compilador solamente ocupase 240 bytes. Es una locura. Este brainfuck, este lenguaje, funciona con un array de celdas de memoria de 8 bits cada una. O sea, tú tendrías un array de 30.000 celdas con números de 0 a 255 cada una. Si te pasas por arriba, mm, vuelves al 0 y si te pasas por debajo, vuelves a 255. Y te mueves con esa memoria con un puntero. Es lo más parecido a una máquina de Turing que vais a encontrar nunca a la hora de programar. Brainfuck solamente tiene 8 comandos y es lo que lo hace más raro y más difícil de programar. ¿Qué son estos comandos de aquí? El mayor que mueve el puntero a la derecha, el menor que mueve el puntero a la izquierda, el más y el menos aumentan en uno y disminuyen en uno el valor. El punto muestra el carácter de la celda. Se me ha olvidado comentarlo, pero cada celda guarda de 0 a 255 porque sigue el modelo ASCII. O sea, olvidaos de sumar con números, olvidaos de sumar cosas porque solamente vas a trabajar con caracteres. Con la coma introduces un carácter y lo guardas en la celda del puntero. Y los operadores lógicos que tiene este lenguaje son el corchete y el corchete, el abrir y cerrar corchete, que pueden funcionar como bucle, puede funcionar como un if extraño, y básicamente el abrir salta al final si el puntero vale cero y el final salta al principio si el puntero no vale cero. Entonces ahí se puede hacer un bucle y bueno, vamos a ver un poco cómo funciona. Esto de aquí que tenéis es un lenguaje, o sea, es un programa que imprime los buenos días. Perdón, se ha colado ahí la captura, la otra. Como veis, ahí estarías trabajando con muchos máses, muchos mayor que, menor que, todo eso para imprimir buenos días. Cuando en un lenguaje normal y corriente pones buenos días y ya está, print buenos días. Eh, Aquí tendríamos la posición de memoria un poco en un compilador online, el cómo acabaría la memoria después de hacer todo el complejo, todo el complejo programa que hay ahí. Lo ideal es al principio la celda cero inicializarla con algún valor y hacer un bucle para inicializar el resto de valores. Sobre todo para los print y todo eso, porque si quieres ya hacer 80, no vas a poner 80 mases, eso sería una locura. Entonces vamos a ver un poco cómo manejaría este programa
aquí tenemos un bucle que se iría desplazando de adelante para atrás según los mayor y que y el menor que, y sumando y restando e imprimiendo por pantalla cuando sea necesario. Aquí la captura que se ha colado antes es un bug porque este lenguaje, todo lo que no sean los 8 comandos que he dicho antes, los considera como comentario. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo ahí, por ejemplo, este código lo he hecho yo. Y he comentado todo lo que podía, tal, suma la celda cero, no sé qué, te desplazas. Y no sé si veis el fallo, que es estos dos pasos de aquí, que te los cuenta como si fuese una instrucción. Entonces, peta el programa. No, no es que pete, pero no hace lo que quiere que hagáis. Aquí, por ejemplo, veis que he cambiado la palabra goto y el corchete por una llave. Y aquí el menos. Porque si no, pues falla. Luego un código muy sencillo que sería A igual a más B. Tendrías que hacerlo pues igual, moviéndote con la memoria. A menos B, moviéndote con la memoria. Aquí tendríamos un poco el cómo se haría. Y el tema de esto es que no puedes guardar en sí un valor y tenerlo como si fuese una variable que puedas usar más adelante. Siempre vas a tener que usar un bucle para eliminarla o para reescribirla. Eso es un poco el fallo que tiene BrainFuck. Aquí tendríamos un condicional que juntaría la resta que hemos visto antes con un... Vale, si esta resta y ha dado 0 a la resta, pues vamos a hacer eso. Y bueno, ahora le toca a Oscar. Estás silenciado. Es verdad. Dani, deja de compartir, comparto yo. Vale. Vamos a ver. Vamos a empezar con una buena... ¿Puedo presentar esto de otra manera? Sí. Un segundo. Voy a presentarlo. Vale, se ve. Genial. Brainfuck no, qué miedo. Este Brainfuck es muy duro, yo no Yo no sé puedo. por qué. Pero bueno, Folders es peor. Sí, el Folders es Folders peor. es mucho peor. Folders es un lenguaje de programación hecho para Windows que no usa código, sino que la aplicación está codificada en la estructura. Entonces, pues por eso digo programación código de 0 bytes. Puedes ver ahí la cantidad de carpetas que se forman es absurda. Pero bueno, eso cero es Windows. Preguntas tú, ¿cómo es que no hay ficheros ni códigos, solo carpetas? Pues mira, ahí a la derecha hay un ejemplo, el Hola Mundo, en inglés, es Hello World. Imaginaros hacer eso y entender, o sea, como programar eso, no sé, es muy duro. Todo eso codificado dentro de los directorios y lo que manejamos son comandos, expresiones y variables o valores, más bien, con sus diferentes tipos. Tenemos int, char, string, los buenos, los conocidos y los famosos. Entonces, los comandos y las expresiones tampoco son demasiado complejas y en sí todo tiene, pues claro, su orden, ¿no? ¿Cómo lo programamos? Pues cada programa tiene una carpeta raíz. Por ejemplo, en este tenemos aquí el Hello World. Este es la carpeta raíz del programa. Abajo de esto va a ir en cada carpeta, cada comando. Es lo mismo como que si tienes tu IDE y cada línea de código, pues eso es un comando. Pues muy bien. Pues luego entras, cada una de estas carpetas va a tener por lo menos una carpeta que va a ser la que diga qué tipo de comando es. Por suerte son pocos los tipos de comandos. Aquí los muestro. Tenemos un if, un while, declare, let, print e input. Nada del otro mundo, suficiente para hacer todo lo que queramos. Perdón. De la misma manera de las expresiones, tenemos variables
add, subtract, multiply, divide, un valor literal, igual a, mayor que y menor que. Igualmente lo básico. Y luego los tipos de datos, pues int, float, string y char, los buenos. Entonces, veámoslo acá. Entramos en el hola mundo. Tenemos la primera carpeta, que es el primer comando. Vamos a ver qué tipo de comando es. Bueno, pues sabemos de que en la primera carpeta del primer comando, bueno, de cualquier comando, van a ver el número de carpetas que sea el tipo. Pues el tipo de comando tiene 4 carpetas, es un print. Ahora sabemos que esto es un print. Luego sabemos de que un print dice, segunda subcarpeta contiene una expresión. Vale, pues aquí tenemos la carpeta de argumentos. Ahora vamos a elegir pues qué expresión queremos mostrar y vamos a seguir con el ejemplo de Lola Mundo. Solo le hacemos una línea, realmente. Lola Mundo es bastante sencillo, todos lo conocemos. Print Hello World. Ya está. Para eso le hacemos 208 carpetas. Pues vemos en imagen igual. Teníamos el comando print arriba, en el primer rectángulo. Pues, no hay problema, ya sabemos que es este. Tenemos los argumentos y decimos, vale, va a ser una expresión. ¿Qué tipo de expresión? Veamos dentro. Tiene 5 carpetas. Por consecuencia, es un valor literal. Entonces, eso nos dice que la segunda subcarpeta contendrá el tipo de valor, por ejemplo, 2 carpetas para un string, y la tercera subcarpeta contiene el valor en sí. Vale, pues entramos. La siguiente subcarpeta tiene 2 carpetas dentro, sabemos que es un tipo string. Pues luego ya nos metemos a la tercera subcarpeta, dentro de los argumentos del print, eso es aún solamente el print, y vamos a ir en valores o la mundo. Pues un string es un array de cadena, digo, de caracteres, así que vamos a ir carácter a carácter. Primer carácter, H. Vale, pues aquí estos 2 rectángulos, los primeros 2 azules, esto es hacer una H mayúscula. Pues dentro de esto se codifica a través de ASCII. Tenemos 4 carpetas siempre para cada una de las 2 secciones de hexadecimal para cada carácter. Entonces, tenemos, en la primera no tenemos nada dentro, en la segunda tenemos algo dentro, pues un 1. En la primera ponemos un 0 y luego 0, 0. En binario 1, 0, 0, pues conocido más famosamente como el 4. Luego en la siguiente tenemos 1, 0, 0, 0. Es conocido famosamente como el 6. Y ya pues tenemos en hexadecimal 46, en ASCII H mayúsculo. Así se trabaja en folders. Hay muchas más cosas, honestamente es muy difícil. Imaginaros hacer esto. Eso suele llegar a la H, luego a la E. Ahora os presento cómo se ve verdaderamente este programa. A ver. Aquí estamos. Bueno, el programa se debería estar viendo. Este realmente es el programa. Aquí está, eso en folders. Uy, madre mía. Se me ha quedado pillado. Problemas técnicos. Un segundo. Tampoco nos vamos a poner a analizarlo. Es un compilador. Realmente no es pues nada más. Como el programa en sí de Lola Mundo es esto. De aquí para abajo. Todas esas son las demás carpetas para las demás letras. Tenemos varios programas, el 99 botellas y Lola Mundo. Para compilarlo, no se tiene que hacer nada más que irse al ejecutable de folders y darle la dirección de la carpeta raíz que queremos ejecutar. Hacemos Hola Mundo. Empieza a compilarlo y sale complete. Pues ahora sabemos de que ya se ha compilado. Vamos a ejecutar el holamundo.exe y ya tenemos aquí nuestra salida tranquilamente. Lo mismo podemos hacer para el, ¿cómo se llama? 99 botellas, que usa un bucle
para moverse y recorrer 99 botellas. Pero esto yo no, tampoco quería meterme con los bucles porque da mucho miedo, pero se puede hacer lo que quieras. Este es un lenguaje completo en sentido de Turing, Turing Complete, como se le llama, así que puedes hacer hasta un compilador del el mismo software de folders, en folders. Sería muy eficiente, no tendría ningún peso y sería muy divertido, pero no me imagino cuándo se podría tardar. Y eso ha sido Folders. Un placer presentarlo y pasamos a nuestro compañero Alejandro. Bueno, voy a compartir pantalla. No, esto no. Compartir. Vale. Por aquí. Muy bien. No sé si se me escuchará bien, porque tengo problemas de conexión bastante bestias. ¿Se me escucha? Es posible que no. Sí. Sin problema, sin problema. Vale, gracias chicos. Vale, pues yo voy a hablar sobre el lenguaje Daoyu, ¿vale? Que, bueno, lo he escrito mal, pero básicamente es literal responder a la premisa de ¿puede la filosofía ser un lenguaje de programación? Vale, pues este es el ejemplo de que sí, literalmente. Daoyu es un lenguaje esotérico basado en el taoísmo, ¿vale? Que es una corriente filosófica que se utiliza mucho en los países orientales. Y aquí está la gracia del lenguaje, es que es una locura, o sea, es una locura, porque básicamente muchas de las instrucciones y cómo está construido el lenguaje es en base a los principios básicos de esa corriente filosófica. De hecho, luego os voy a poner un ejemplo de ello. La estructura de datos es una cinta de bits, ¿vale? A la que se accede mediante un árbol. Y la unidad que accede a dicha cinta de bits se va a llamar reader. En cada ejecución de Daoyu vamos a tener dos lectores, ¿vale? Dos readers. Uno que se va a encargar de una cinta de bits que actúa como el programa y otro que lee y modifica la cinta de bits que actúa como conjunto de datos. Y este, por ejemplo, es uno de los ejemplos de que Daoyu está basado en una filosofía. Porque el taoísmo habla sobre dos fuerzas, ¿de acuerdo? Opuestas, una fuerza negativa y una fuerza positiva, ¿de acuerdo? El yin y el yang. Y según el creador, ¿de acuerdo? Se basó en eso para crear esta estructura de ejecución. El programa sería la fuerza negativa y la parte de datos sería la fuerza positiva. Y para poder ejecutar el programa debes de tener las dos, es decir, que sin las dos, bueno, necesitan tanto la fuerza positiva como la negativa, convivir, etc. O sea, es una historia y pasa lo mismo con cada una de las funciones del programa, por eso tampoco he querido mostrarlas todas, porque es que es una verdadera locura. O sea, literalmente, cada función es un principio básico del taoísmo. Y literal, o sea, es una cosa extrañísima. Por último, la sintaxis de Daoyu está basada en caracteres y en el código hexadecimal, ¿de acuerdo? Entonces, cada carácter tendrá un valor en hexadecimal y de esta manera el compilador detecta pues qué tipo de carácter, o sea, qué tipo de valor estás utilizando, etcétera. Madre mía. Y esto es un ejemplo de Hola Mundo en Daoyu. Yo, por ejemplo, al contrario de mis compañeros Dani y Oscar, ni siquiera me he molestado en intentar aprender a manejarlo porque es una verdadera locura. De hecho, para poder manejarlo bien, tienes que conocer los principios del taoísmo, porque si no, no vas a entender del todo cada una de las funciones, cómo se compaginan entre sí y tal. O sea, es una cosa que a mí me pareció muy interesante
por el hecho de decir, ostras, o sea, no sé, es que me parece una locura. La persona que hizo esto, que fue solamente, lo hizo una persona en 2016 y de hecho es uno de los lenguajes esotéricos más recientes, es de los últimos que se ha creado supuestamente. Y bueno, pues, por simple y mera curiosidad he querido traerlo a esta charla. Y por mi parte, yo creo que por mi parte ya estaría, la verdad. Ha sido un evento o una charla a lo mejor más corta de las que estamos acostumbrados a hacer, pero muy curiosa y muy extraña también, la verdad. Claro, ya si queréis que hagamos talleres de brain